Hoy vamos a dedicar este programa a algo fundamental, que es propia de los seres humanos, que es la ideología, ¿verdad? Que esto tiene que ver con el programa anterior. Lo repasen el programa anterior que está en el canal de YouTube, que tiene que ver sobre la guerra cognitiva, la guerra psicológica. Entonces vamos a hablar, porque la guerra psicológica, bueno, se da a través de ideología. Quieren sembrarnos una ideología que no es la ideología de nuestras raíces, de nuestra historia, de un pueblo que, bueno, primero nuestros pueblos originarios resistieron una invasión, un genocidio, un saqueo, y luego nuestro libertador Simón Bolívar expulsó al imperio español de tierras suramericanas y bueno, nuestro pueblo cruzó la frontera no para someter pueblos, sino para libertarlos. Es el único ejemplo en el mundo. Somos herederos de las glorias de Bolívar. Y de todo eso hay que tener conciencia, conciencia colectiva. Ya vamos a hablar de esos conceptos que pareciesen básicos, pero que debemos manejar. Hay una diferencia entre idea, ideología, conocimiento, conciencia, que debemos manejar. Y es espectacular entonces la introducción que siempre nos hace el presidente Chávez, que va a ser invitado especial. Chávez es el invitado especial de este programa, porque el que nos va a hablar de ideología es nada más y nada menos que Chávez, interpretando lo que es el bloque histórico, ¿verdad? Según la teoría y tesis de Gramsci. Entonces, pero pendiente, este es vamos a llamarlo así, la reflexión de Chávez base, que es el poder. Por eso es que este programa se llama Hablando de Poder. Hay diferentes poderes, pero el poder de la conciencia colectiva de un pueblo es invencible. En este tipo de conflicto, ¿verdad? En este tipo de guerra que nos tiene sometido el imperio, la voluntad de lucha es fundamental, ¿no? Es la base para resistir y vencer. Pero esa voluntad de lucha viene ¿de qué? De la conciencia que tengamos nosotros, en primer lugar, de nuestra responsabilidad, nuestra carga histórica. Y luego, estar consciente de todos los mecanismos que utiliza el imperio para influir, para usurpar nuestro imaginario colectivo, como lo leíamos en el programa anterior, que el señor Allen Dulles, que fue el que fundamenta ya en los años 60 del siglo pasado todo lo que es la guerra cognitiva. Pero bueno, vamos a escuchar a Chávez sobre el poder de la conciencia. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular, y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Indestructible unidad alimentada por la conciencia. Y la base de la conciencia es el conocimiento. Darse cuenta de, dice Chávez, saber de dónde venimos, de dónde venimos, cuáles han sido nuestras luchas, qué hemos conseguido con esas luchas, a dónde estamos, ¿verdad? ¿Por qué nos atacan?
y por qué debemos avanzar, por qué debemos vencer y cuáles son las principales fortalezas para vencer. Y una de ellas es indudablemente nuestra herencia histórica y lo que es el pueblo venezolano, ¿verdad? Ese pueblo venezolano que llevamos dentro de nosotros y que Chávez lo describe de la siguiente manera. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas. El pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras. El pueblo venezolano, que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Somos herederos de un pueblo guerrero, libertador y sabio, que sacrificó su vida por darnos la independencia, la soberanía, la libertad. Entonces debemos tener primero estar conscientes de esa herencia histórica, de esa carga histórica, de que somos herederos de los libertadores de todo un continente, del continente suramericano. Eso es fundamental. Y debemos darnos cuenta también y debemos tener conciencia que precisamente, ¿verdad?, en el siglo pasado sobre todo, se nos dio mucho con fuerza para atacar nuestra identidad nacional, nuestra memoria histórica, que quieren borrarnos y quisieron borrarnos, y en parte lo lograron en una época, borrarnos esa memoria histórica, eso de sentirnos orgullosos de haber nacido, florecido en la patria que le dio vida al libertador de América, Simón Bolívar, y a todos nuestros héroes. Entonces estamos sometidos permanentemente, no desde ahorita, desde el siglo pasado, estamos sometidos permanentemente a una guerra psicológica, a una guerra cognitiva. Y vamos entonces a darle la palabra en este programa al general en jefe Padrino López, que nos habla de la guerra cognitiva y habla de la ideología, defender nuestra ideología, nuestra tradición, nuestra herencia histórica, ¿verdad? Es la principal de vacuna, es la principal elemento de la defensa de esta patria. Escuchemos entonces qué nos dice Padrino López. El Pentágono y el cartel que conforma la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, está hablando de una guerra que se llama la guerra del cerebro, la guerra cognitiva. No es nada nuevo en realidad, porque desde los estudios que hemos hecho de la guerra de cuarta generación, guerras híbridas, bueno, se busca atacar a la mente de la población más que a la población militar específicamente. Y fíjese cómo ya de estos 5 ámbitos, el marítimo, el terrestre, el aéreo, el espacial, el cibernético, que ya operan dentro del marco de la guerra, bueno, se suma ahora la guerra cognitiva, que es buscar al hombre como un arma, inicialmente aproximándolo a los medios digitales, a las redes sociales, y luego aproximándolo a los entes de poder político y financiero para la configuración de una nueva ingeniería social más proclive al capitalismo. Y eso tenemos que pararlo. Y por eso, ministra de Educación, atinada reflexión cuando usted dice que el futuro de la patria está precisamente en la revolución educativa. No podemos entregar las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros estratos sociales al imperialismo norteamericano, a las causas más perversas de la humanidad. No, tenemos que buscar cortar las
cadenas de contagio en este sentido, haciendo alusión al COVID, las cadenas de contagio para lo malo y procrear y hacer cada día más fuerte lo bueno, lo justo, lo humano, lo cristiano, lo independiente, lo antiimperialista, lo doctrinario. No hay que tenerle miedo a la palabra doctrina. La milicia tiene un papel fundamental en la doctrina del pueblo, porque la doctrina nuestra es el bolivarianismo, la doctrina nuestra es Bolívar. Nosotros tenemos la doctrina bolivariana, no hay que tenerle miedo a la doctrina, a la ideología. Esas son las cosas que nos mueven a nosotros y tenemos que fortalecerlas siempre. Así pues que gran papel tiene la milicia bolivariana en esta tarea de la defensa comunal, queridos compañeros del alto mando militar, y en esa dirección, mi comandante en jefe, como usted lo ha indicado, vamos a trabajar con mucha profundidad. Bueno, ahí dice nuestro general en jefe, Padrino López, ministro de la Defensa, que no hay que tenerle miedo a la ideología, a la doctrina, porque nuestra doctrina y nuestra ideología, nuestros valores, nuestros principios se fundamentan en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, como lo dice el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a leerlo. Artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Punto. Esa es nuestra ideología. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos aquí que son fundamentales para entrar en la materia, ¿verdad? Y darle la palabra a Hugo Chávez a hablar sobre el bloque histórico. Este programa se le da la palabra a través de sus reflexiones a personajes, bueno, sumamente importantes de nuestra historia. Pero bueno, vamos a empezar a analizar una historia que viene desde hace 4.500 millones de años, ¿verdad? Que se empieza a formar el planeta Tierra, pero lo vamos a hacer en cuestión de 3 minutos. Entonces, fíjense, hay una línea del tiempo para caer en lo que es la idea y lo que es la ideología, ¿verdad? Hace 4.500 millones de años empezó a formarse el planeta Tierra. Hace 3.800 millones de años empezaron a evolucionar los organismos vivos, según el conocimiento actual, según el conocimiento científico. Aquí viene lo bueno, o los que nos introducen en materia. Hace 2.5 millones de años viene evolucionando el género humano. Hace 2 millones y medio, ¿verdad? 2 millones, ¿verdad? Y medio 2 millones 500 mil años. Viene evolucionando el género humano. Hasta ese momento, los seres humanos, ¿verdad? Éramos un animalito más en el reino animal. Y de paso, éramos uno de los animales más desprotegidos del reino animal. Si usted se compara, ¿verdad?, el ser humano con un tigre o con un león, ¿verdad? El ser humano nace, la mamá lo tiene que cuidar, proteger, alimentar por meses, ¿verdad? No, tiene 10 años, lo está cuidando, tiene 15 años, lo sigue cuidando, formando. En cambio, un tigre, a las 3 semanas, ya el tigre se está defendiendo y está cazando y todo. Ok, entonces éramos de los animalitos, ¿verdad?, el más desprotegido. Pero hace 70.000 años, ¿verdad?, comparado con los 2 millones y medio de años que se viene la evolución del género humano, hace 70.000 años ocurrió una mutación genética de los seres humanos que los científicos no saben explicar todavía. O sea, no se sabe a ciencia cierta qué ocasionó esa mutación del gen, genética humana, ¿no? Y los seres humanos empezamos a imaginarnos cosas, ¿verdad? Eso se llamó la historia, varios historiadores lo conocen como la revolución cognitiva. Y entonces los seres humanos somos los únicos seres sobre este planeta
que nos imaginamos cosas que no hemos visto ni que han sucedido, ¿verdad? Los demás animales reaccionan por instinto, por aprendizaje sobre algo que han vivido, ¿verdad? Sus antepasados, pero nosotros nos imaginamos cosas y creamos realidades, ¿verdad? Incluso hay teóricos de la historia que hablan de la realidad objetiva, la realidad subjetiva y la realidad interobjetiva. Vamos a definirlo así, porque a través de esas realidades es que manipulan, ¿verdad? Y es que a través que inciden en nuestros comportamientos, ¿verdad? A través de esas realidades que nosotros. ¿Qué es una realidad objetiva? Es aquella prácticamente que obedece a las leyes de la física. Si yo llego y me subo a un 10º piso de un edificio y yo creo, ¿verdad? Porque alguien me metió en la cabeza que yo podía volar, ¿verdad? Y yo me tiro de ese 10º piso, así crea que vaya a volar, bueno, yo lo que me voy a estrellar contra el piso. Ahí no hay forma de realidad objetiva. La realidad subjetiva ya va a depender de mis principios, de mis valores, de mi creencia. Y ahí entra un factor importante, por ejemplo, como la religión. A quienes creen, ¿verdad? Y la fe, que hay el paraíso, que si uno se porta bien en esta tierra, bueno, va a ir al cielo, ¿verdad? Y va a disfrutar de una felicidad absoluta, que si hace mal en la tierra va para el infierno. Bueno, eso son creencias, son realidades subjetivas. Y hay otro tipo de realidades, ¿verdad?, que es muy importante en el funcionamiento del mundo actual, que es la realidad intersubjetiva, que es cuando muchas personas creen en algo, ¿verdad? Y los seres humanos crean realidades intersubjetivas, ¿verdad? Crean lo que se llaman órdenes creados, ¿verdad?, imaginados, como el dinero. El dinero es un orden imaginario. Un dinero, un billetico, un papelito, usted se lo come y no alimenta a nadie, ¿verdad? Pero alguien dijo que un billetico azul, ¿verdad?, con 2 ceros, $100 tenía un valor de tanto. Mientras que mucha gente crea en eso, el dinero tendrá valor. Cuando la gente deje de creer, el dinero no tendrá valor. El dólar, ¿verdad?, es la moneda más fuerte y viene bajando, más fuerte entre comillas ahorita, porque bueno, la mayoría del mundo cree que es la que tiene mayor valor, ¿verdad? Pero ya viene, ¿verdad?, el yuan por ahí. Antes se hacían casi el 100% de las transacciones internacionales, se hacían en dólares, hoy es aproximadamente el 60%, ¿verdad? Ya a través de las sanciones y del mismo comportamiento de los Estados Unidos, ha perdido valor, porque la gente no está creyendo, ¿verdad?, en ese tipo de cambio. Otro de los órdenes imaginarios intersubjetivos más importantes es la religión. Una cosa es la fe, ¿verdad? Yo creo en Dios, y otra cosa es en la religión, normas que pone la jerarquía eclesiástica, ¿verdad?, que son normas para el control social, sin duda alguna, son normas para el control social. Entonces, en conclusión, tener ideas es propio de los seres humanos. Ahora, vamos a los conceptos. Y no me quise extender ni profundizar, sino que simplemente vamos a buscar qué es una idea en el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Una idea es un plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra. Es decir, si yo veo una silla y tengo alguna noción de carpintería, yo me puedo imaginar cómo se hace la silla. Es una idea muy vaga de los pasos que yo debo cumplir para lograr materializar, hacer la silla. Ahora viene el concepto clave que a nosotros nos lo han querido vender la derecha, como uno ve reflexiones o frases como las ideologías es lo que tiene el mundo en guerra. No, hermano, es que es propio, o sea, negar las ideas es negar la existencia del ser humano.
Pero fíjense, ¿qué dice el diccionario sobre lo que es la ideología? Y cito, ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Es decir, fíjense esto, todos nosotros en cada instante nos estamos imaginando cómo debemos vivir los años que nos quedan por vivir, como dice la canción. ¿Verdad? Son ideas, ¿verdad? Ahora, esa idea no sale de la nada. Esa idea sale de mi recorrido histórico por este tiempo, ¿verdad? En este espacio. Eso va a depender de mi conocimiento, de mis principios, de mis valores, de mis experiencias. Entonces, a raíz de eso, yo me imagino cómo debe ser mis futuros. El cuarto de tanque que me queda a mí, ¿verdad? Porque si vamos a hacer la analogía del tanque, si un tanque que tiene 80 litros, ¿verdad? Usted cuando un cuarto de litro es, si tengo 80 litros, 20, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene 20 años, consume un cuarto de tanque. Cuando tiene 40, medio tanque. Cuando tiene 60, 3/4 de tanque. Entonces me queda un cuarto de tanque. Entonces yo me imagino, ¿verdad? En este momento actual, con la situación actual, con todo lo que yo he vivido, con toda mi experiencia, con todo mi conocimiento, me imagino cómo voy a vivir esos años, que es diferente a como yo me lo imaginaba cuando tenía 18. Eso va cambiando por la experiencia, ¿no? Entonces entonces la ideología es lo que caracteriza a los seres humanos, porque nosotros tenemos un conjunto de ideas de cómo deben ser las cosas. Y entonces está otro concepto, el de imaginación, que es la imaginación, la facilidad que tiene un ser humano para formarse ideas, ¿no? Y viene otro elemento, ¿verdad? Ya antes de ir al primer corte, nos quedan como 2 conceptos antes de entrar en materia, viene otro elemento que se oye, es muy común oírlo, escucharlo, el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué es el imaginario colectivo? Es cuando en un grupo significativo de seres humanos, esa idea de cómo debe ser mi futuro, de cómo yo debo de vivir el futuro, lo comparte un número significativo de seres humanos. Y eso, indudablemente, te moldea la conducta. Bueno, seguimos hablando en este programa sobre el tema de la ideología, que es fundamental hablar de ideología, ¿verdad? Para hablar de guerra cognitiva, de operaciones psicológicas, porque lo que tratan de usurparnos, ¿verdad? ¿De qué se trata la guerra psicológica y la guerra cognitiva? Bueno, de cambiarnos nuestras ideologías, de cambiar nuestros valores, de cambiar nuestros principios y así usurpar nuestro imaginario colectivo. Es decir, que nos imaginemos un futuro que favorezca a los intereses del imperio estadounidense. De eso se trata. Bueno, nos reportan audiencia, tremenda audiencia, ¿no? Los milicianos, el pueblo, pero nos reportan audiencia, pues, el comandante general de la milicia, ¿verdad? Nos reporta Romero Bolívar, comandante general de la milicia, el vicealmirante Gustavo Blanco y el Estado Mayor de la milicia. Muy importante, tremendo trabajo que realiza el vicealmirante Gustavo Blanco como segundo comandante, el hombre de la exigencia, pero siempre la exigencia con el propósito de crear conciencia, de fortalecer la voluntad de lucha de nuestra milicia bolivariana, que no es otra cosa que nuestro pueblo en armas. Entonces imagínense usted, grandísima responsabilidad. De verdad que felicito pues al vicealmirante Gustavo Blanco, segundo comandante de la milicia bolivariana, y a todo su Estado Mayor, el mayor general Pedro González, ¿verdad? Comandante de la Red Occidental también, excelente trabajador, esa red bien movida todo el occidente. Eso es Lara, Falcón y Zulia, nada más y nada menos. El grupo de los 70, es el grupo pues de los responsables de la defensa integral del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 24 estados y de los municipios más poblados del país. El Escuadrón Sagrado ahorita está en plena formación y entrenamiento, pero
así como tuvo su carga histórica y su actuación histórica en los años más difíciles de nuestra gesta independentista, por allá, en el año de 1814 y 1815, tuvo una actuación extraordinaria en la batalla de Carabobo. Bueno, el Escuadrón Sagrado, ¿verdad? Especialmente hay varios sitios, hay varias unidades, no vamos aquí a revelar dónde opera el Escuadrón Sagrado, pero son unidades de la milicia especializadas que verán los próximos horas y días, la verán pues la moral combativa del Escuadrón Sagrado. También están los exploradores de las costas de Sucre, que están ahorita en plena acción y nos están escuchando. Y sin duda alguna, bueno, nuestro gerente general de Corpo Zulia, ¿verdad? Miguel Flores, y todos los gerentes y todo el personal de Corpo Zulia, aquí está uno de ellos, ¿verdad? Que está aquí conmigo, que es el general Gil Rodríguez. Bueno, entonces habíamos tocado conceptos básicos para que tenemos que manejar precisamente para crear conciencia. Habíamos hablado de idea, ideología, imaginación. Y hay otro concepto que es conocimiento. Es diferente tener la idea de algo a tener conocimiento de algo, ¿no? La idea es cuando usted ve, lo primero que se me viene a la mente, ponía el ejemplo de un carpintero que ve una silla y entonces él tiene una idea de cómo se hizo esa silla. Eso es tener una idea. Ahora, conocimiento es cuando yo tengo la actitud entonces de investigar, de averiguar por todos los medios disponibles que yo tengo. Voy a mi amigo el carpintero y le pregunto, mira, ¿cómo hiciste la silla? Y él te explica, mira, yo usé el taladro a tantos milímetros, con la mecha tal, con eso abrí la caja, luego la espiga la hice con el torno. Él explicará. Luego yo no me quedo ahí, ¿verdad? Con las herramientas actuales que hay, yo meto en YouTube cómo se hace la silla tal y veo el video tal. Luego veo diferentes formas de cómo se hace la silla. Si yo lo que tengo nada más como herramienta es un martillo, un destornillador, un formón, una navaja, o si tengo torno, es diferente cómo la voy a hacer, ¿verdad? Ahora, cuando yo llego, practico, veo y investigué y estoy seguro de cómo se hace la silla, entonces viene lo que Chávez nos habla al principio, ¿verdad? Paso yo a ser consciente de que estoy haciendo la silla, por qué estoy haciendo la silla, cómo la estoy haciendo, por qué estoy utilizando el taladro y no estoy utilizando el serrucho. Entonces ya es el ser consciente, ¿verdad? Que según el diccionario de la Real Academia Española dice que que siente, piensa, quiera y obra con conocimiento de lo que hace. O sea, tener conocimiento de lo que hace. Hay personas que lo mandan a hacer algo y se quedan con la idea y bueno, y van a hacer algo y lo medio hacen bien, pero no están conscientes, ¿verdad? ¿Qué es ser consciente de lo que hace? Bueno, es saber que eso se puede hacer de distintas maneras. Saber que si lo hago de esta manera, yo debo contar con tales y tales recursos, con tales y tales instrumentos. Si no tengo tales y tales instrumentos, no lo puedo hacer de esa manera, pero hay otra forma de hacerla. Eso es tener conocimiento. Y el conocimiento es la base de la conciencia. A dónde estamos, hacia dónde vamos y nos dirigimos. Y es por eso que escuchen bien, milicianos, pueblo que nos escucha. Es por eso que el general en jefe, Padrino López, ¿verdad? En la reflexión que ya escucharon en este programa, habla de que es muy importante la ideología y que es una tarea fundamental de la milicia, la ideología. Veamos qué nos dice Ho Chi Minh sobre la ideología y qué nos dice Hugo Chávez sobre la ideología. Y bueno, Ho Chi Minh, ¿verdad? En las obras completas de Editorial Política Nacional en Hanoi, 1996, tomo 7, página 319, pero que eso dio un discurso de 1946,
que se llamó La Nueva Forma de Lucha, ¿verdad? Dice lo siguiente Ho Chi Minh, y lo cito. Fíjense esta reflexión de Ho Chi Minh. Cito: el trabajo de dirección en lo ideológico es lo más importante. Solo conociendo bien la situación nueva y las tareas nuevas es que se logra la unidad en lo ideológico. Y solamente con la unidad ideológica es que se consigue la unidad de acción. Si hay unidad ideológica, unidad de acción, las tareas por muy duras que sean y los trabajos por muy difíciles y complejos que sean, todos se concluirán con éxito. Fin de la cita. Es decir, si no hay unidad ideológica, no habrá unidad de acción. O sea, si nosotros no estamos claros con el momento actual, las ideas actuales, no estamos claros con lo que es la defensa integral de la nación, no estamos claros qué es la resistencia activa, no estamos claros qué es la ofensiva permanente, no estamos claros de las tareas que deben desempeñar los hasta hoy a lo mejor, o quizás hace poco, órganos de dirección de la defensa integral, porque creo que la Asamblea Nacional creo que discute hoy esa ley, la ley que entró como órgano de dirección de la defensa integral, pero ahora vamos a hablar de comandos de dirección de la defensa integral, ¿verdad? La connotación de una jerarquización sobre las tareas asignadas. Entonces es fundamental la parte ideológica. Y Hugo Chávez, fíjense esto, esta palabra de Hugo Chávez las pronuncia el 6 de julio del 2012. Hugo Chávez partió físicamente de este paisaje terrenal en marzo de 2013. Y esto fue, lo hablamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. A 8 meses de la partida física de este paisaje terrenal, Hugo Chávez. Pero en el 2012, ¿verdad? Y llegó en el 99, tenía 13 años ya del ejercicio del poder. Y fíjense esta reflexión. ¿En qué contexto hace esta reflexión? En un discurso en la clausura del 18 Foro de Sao Paulo que se hizo en Caracas. Y dice Hugo Chávez lo siguiente sobre la ideología y la cultura. La ideología es la base de la cultura, es la base del comportamiento social. Esa es la ideología. Dice Hugo Chávez, y lo cito: la cultural es la más grande de las batallas, la ideológica cultural. Ni siquiera es la económica, es la cultural. El capitalismo durante siglos ha inoculado a nuestra sociedad de antivalores. Era el imperialismo el que mandaba aquí. Venezuela era una colonia, hoy somos libres. Hemos recuperado la libertad. Y yo siempre digo que eso es lo más grande que tenemos. Ayer nos lo recordaba el general de división, comandante del desfile, porque cómo ha madurado nuestra Fuerza Armada. Fin de la cita. Eso fue en el 2006. Él está hablando, o sea, un día después del 5 de julio, está hablando del general que le dio parte en ese desfile. Y ese general, en ese momento, era Padrino López, el que le dio parte, que era general de división en ese momento, ¿no? Y esa transculturización a través de la ideología, ¿verdad? Sembrada la ideología del capitalismo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, es la cultura del petróleo, pero vamos a escuchar a Hugo Chávez, que nos habla entonces en el primer audio de lo que fue pues la sociedad civil y el pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo, aunque toda esa transculturización que viene a través del interés del imperio por nuestro petróleo, parte de Gómez, ¿verdad? La herencia moderna, vamos a llamar así, disfrazada de la fachada, que cada 5 años íbamos a una elección,
Bueno, eso lo hace el pacto de punto fijo. Pero escuchemos a Chávez que nos habla de la ideología y del pacto de punto fijo. ¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez, pero Chávez salió montuno. Chávez nunca se ha subordinado y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil del pacto de punto fijo. ¿Qué pasó con el pacto de punto fijo, verdad? Yo lo dijimos en los programas pasados. Empezando el siglo pasado, 1901, se descubren grandes yacimientos petrolíferos en Venezuela y en otras partes del mundo, en Irán, en el Medio Oriente y en los propios Estados Unidos. Y las grandes potencias deciden cambiar de primera fuente de energía del planeta, del carbón a petróleo. Y aparece Venezuela con las primeras reservas del planeta. Hoy actualmente está comprobado que tiene el 20% del petróleo de las reservas del planeta, una quinta parte, ¿no? ¿A qué hace? Gómez le entrega las reservas prácticamente del petróleo a los Estados Unidos, ¿verdad? Hay unos jóvenes que se rebelan contra eso en 1928, la generación del 28. Entre ellos estaba Rómulo Betancourt, que tenía 20 años, nació en 1908 y tenía 20 años en 1928. Y criticaban la entrega de nuestra soberanía a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó con esos jóvenes? Que cuando tenían 50 años, ¿verdad? En 1958 pactaron, reeditaron el pacto que hizo Gómez con los gringos y le entregaron el petróleo a los gringos. Eso es conocido como el pacto de punto fijo. No vamos a andar ahí, vamos a tener que dedicarle un programa al pacto de punto fijo, completo. Vamos al próximo, vamos para el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo es un sistema político de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Eso es el pacto de punto fijo, definido, ¿no? Y bueno, se rompió con eso. Y ese pacto de punto fijo, bueno, Chávez volvió a la ideología original, la libertaria, la de Bolívar, la de la soberanía, y entonces creó un choque de que eso se llama bloque histórico, cuando en un momento determinado del tiempo una generación pone en duda la ideología que habían sembrado durante años, se crea una crisis. Vamos a escuchar a Chávez cómo es esa crisis histórica, escuchémoslo. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. En ese tiempo y en ese espacio donde esto ocurre, se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica, hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Bueno, fíjense, hay un hecho histórico del siglo pasado que marca una ruptura, ¿verdad?, con ese pensamiento, esa cultura del petróleo, como habla Rodolfo Quintero, que lo tratamos en el programa anterior, que nos dice que es una cultura entreguista, es una cultura para crear una sociedad suplidora de materia prima, barata, casi regalada a los centros del capitalismo del mundo, específicamente a los Estados Unidos. Fíjate, aquí hay un hecho, fíjate, esto es un dato importantísimo, ya para 1930, ¿verdad?, que Venezuela se mostraba ante el mundo como el primer país exportador de petróleo del planeta y el segundo productor.
Bueno, fíjense esto es de paso, esto es sacado de la Comisión de Tarifas del Senado de los Estados Unidos en 1930, de un informe. En ese informe se da constancia que un barril de petróleo producido por los Estados Unidos y colocado en su costa oeste, costaba $1,98. Y un barril producido en el lago de Maracaibo, colocada en la misma costa atlántica, costaba $0,89. Es decir, nosotros le dábamos el petróleo a menos de la mitad del precio que le costaba producirlo el petróleo en los Estados Unidos. Y eso es lo que quiere los Estados Unidos y por eso es que nos agrede. Lo que quiere es nuestro petróleo. Entonces, fíjese, esa es parte del conocimiento y la conciencia que debemos tener. Ahora vamos a escuchar a Chávez, que entonces nos habla cuando hay ese choque entre la estructura, entre las ideas que venían inculcando y una nueva generación pone en duda esas estructuras que se crearon, esa ideología que se creó. Bueno, se crean dos bloques: el bloque histórico viejo, que defiende al capitalismo, que defiende que seamos una colonia de los Estados Unidos, y un nuevo bloque histórico, ¿verdad?, que está compuesto por la Revolución Bolivariana, que quiere una patria como la soñó Bolívar, independiente, libre, soberana, que busque la unidad latinoamericana. Y entonces vamos a ver cómo, y entonces se crean ahí, ese bloque está compuesto por la estructura y la superestructura, pero vamos a dejar que sea Chávez que nos explique qué es eso de la estructura y la superestructura dentro del bloque histórico. Escuchemos. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología. Ajá, y ahora vamos a escuchar, fíjese, la sociedad civil, ¿verdad?, imparte su ideología. Ahora vamos a escuchar, Chávez nos dice cuáles son las instituciones principales por las cuales la sociedad civil imparte su ideología. Escuchémoslo. Porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones. Gramsci las enumera. Una de ellas, la Iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre en todo el mundo se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica. La Iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil, usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Ajá, entonces Gramsci nos dice que hay tres instituciones de la sociedad civil por la cual la élite dominante o el sistema dominante global, el capitalismo en este caso, imparte su ideología. La jerarquía de la Iglesia, los medios de comunicación y el sistema educativo, ¿verdad?, las universidades,
que lo que crean es, agarran a la clase media y la convierten, ¿verdad?, en capitanes de los intereses de ese poder global. Pero vamos a hablar de la iglesia, porque le hice una pregunta al ChatGPT, porque eso tiene connotaciones históricas del comportamiento actual de la iglesia. Ajá, y fíjese lo que le pregunté. Vamos a leerlo aquí, porque está completico, además nos quedan como 3 minutos para no salir. Yo le pregunto al ChatGPT lo siguiente. En Venezuela, la jerarquía eclesiástica apoyó a la estructura colonial y se opuso activamente a los movimientos independentistas, enfrentándose directamente a Miranda y a Bolívar. ¿Es esta una razón histórica para que en la actualidad la jerarquía de la Iglesia Católica enfrente a la Revolución Bolivariana? Me estoy graduando de ingeniero de PROM, ahora hay que saberle hacerle la pregunta al ChatGPT. Entonces, el ChatGPT me responde lo siguiente. Voy a leer corrido aquí porque se está acabando aquí el programa ya. Excelente planteamiento. Tu observación conecta 2 momentos históricos separados por 2 siglos, pero profundamente unidos por una misma lógica de poder y de legitimación ideológica. Veamos el análisis paso a paso en 3 planos: histórico, doctrinal y político. Vamos a ver entonces. Herencia colonial, la iglesia como pilar del orden imperial. Durante el periodo, escuchen bien porque estas son las bases, esto es lo que justifica el comportamiento de estos señores, ¿verdad?, de la jerarquía eclesiástica. Durante el periodo colonial, la Iglesia Católica Venezolana no fue una institución autónoma, sino parte estructural del sistema de dominio español. El patronato real otorgaba al rey el poder de nombrar obispo, administrar diezmo y controlar las misiones. Es decir, el clero dependía económica y políticamente de la corona. La iglesia actuaba como mediadora cultural del dominio, es decir, como agente de guerra psicológica. Era el principal, el TikTok de la época era el sermón de los curas. Así de sencillo. Entonces, pues yo repito. La iglesia actuaba como mediadora cultural del dominio imperial, legitimando la monarquía como voluntad divina. En los seminarios y púlpitos se enseñaba obediencia al rey y rechazo a las ideas de libertad, igualdad y soberanía popular. Por eso, cuando emergen los movimientos emancipadores, el alto clero, los obispos y teólogos formados en la ortodoxia imperial los consideraba herejes, subversivos y pecaminosos. Miranda y Bolívar fueron objeto de excomuniones y condenas por parte de prelados. En síntesis, la jerarquía eclesiástica defendió el orden colonial porque de él dependía su poder, su riqueza y su legitimidad ante Roma. Continuidad estructural de la monarquía a la república conservadora. Tras la independencia, la iglesia no fue disuelta ni desplazada, sino que negoció su permanencia con las nuevas élites criollas republicanas. Las oligarquías actuales que sucedieron al poder español mantuvieron el pacto simbólico con la iglesia como garante del orden moral y social. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la iglesia continuó siendo una fuerza conservadora opuesta a las reformas sociales y a las ideas populares. Por eso, a lo largo de la historia republicana, cada vez que surgió un movimiento que buscaba romper estructuras de poder y propiedad, la jerarquía eclesiástica se alineó con los grupos dominantes. Actualidad, la iglesia frente a la revolución bolivariana. Ya vamos a terminar. La revolución bolivariana, impulsada desde 1999 por Hugo Chávez, reactivó ese conflicto histórico entre el poder eclesiástico y el proyecto popular. El discurso bolivariano se basa en la soberanía popular, el igualitarismo social y la autonomía frente a potencias extranjeras, principios que en el siglo XIX habían sido condenados por la iglesia colonial. El chavismo también impulsa una teología civil y nacionalista,
que exalta a Bolívar, Cristo Redentor del pueblo, y el valor de la comunidad por encima de la jerarquía clericial. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana ha mantenido un papel crítico denunciando al gobierno en términos morales y políticos, alineándose muchas veces con los sectores económicos y mediáticos de oposición. Esto no es un fenómeno aislado, ocurre cada vez que un proyecto político reivindica la soberanía popular frente a los poderes tradicionales, económicos, imperiales o religiosos. La jerarquía eclesiástica, heredera de aquella estructura colonial, ve amenazada la autoridad simbólica y su influencia sobre la conciencia social. Una matriz, y dice, conclusión, sí, hay una continuidad histórica clara. La jerarquía eclesiástica venezolana, heredera de la alianza colonial entre trono y altar, tiende a oponerse a los movimientos que cuestionan el orden establecido y a alinearse con los poderes tradicionales. Ante el imperio español, hoy las élites económicas y políticas antichavistas, pero también coexiste otra corriente cristiana fiel al evangelio original que ve en los procesos emancipadores de Miranda, Bolívar o Chávez una prolongación de la causa de los pobres y oprimidos, que fue el mensaje central de Cristo. Fin de la cita, y nos pasamos 3 minutos, y con esto nos vemos el próximo martes.